¿Sabías que Colombia, a pesar de ser uno de los países más biodiversos del mundo, tiene una alarmante cantidad de especies en peligro de extinción? Si quieres saber algunas, quédate a ver este video. Antes de seguir con este listado de animales en peligro de extinción, me gustaría hablar un poquito sobre los posibles causantes que están afectando esto, porque muchas personas saben que existen específicos, tanto plantas como animales, que ya no se ven casi como antes, pero aún así no saben la razón o el por qué está sucediendo esto. La principal causa de que estas especies se encuentren en peligro de extinción son las especies invasoras. Estas, dada su reproducción acelerada y su gran capacidad de adaptabilidad, se encargan de desaparecer a las especies nativas con el fin de sobrevivir. Otros factores muy importantes son el cambio climático y la contaminación. Estos tres mencionados son ampliamente influenciados por el ser humano, por lo cual podríamos decir que la especie humana es la principal causante de que todas las especies animales se encuentren desapareciendo. Ya que sabemos por qué ocurre esto, podemos comenzar con las especies de extinción que se encuentran en nuestro propio país. De acuerdo a la WWF, también conocido como Fondo Mundial para la Naturaleza, el primero es el ojo anteojos, también conocido como oso andino porque habita los bosques andinos. Es el único oso de Sudamérica, incluyendo Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, y en el país se estima una población cercana a los 8.000 individuos. Se alimenta en gran medida de frutas silvestres, rizomas, bulbos y bromelias, aunque también llega a consumir carcasas de animales muertos. En Colombia se encuentran en 22 de los 59 parques nacionales naturales. El siguiente es el jaguar. Es el felino más grande del continente americano. Su población en el mundo se ha reducido en un 45% y en países como Estados Unidos, El Salvador y Uruguay está declarado como extinto. En Colombia, las poblaciones más grandes de jaguares se encuentran en el Amazonas, la Orinoquía, Chocó y el Caribe. Esta especie necesita grandes extensiones de tierra para sobrevivir. Por eso la pérdida del hábitat, el desarrollo de infraestructura, la expansión de las actividades agrícolas y ganaderas y la pérdida de vegetación son sus grandes amenazas. También tenemos al delfín rosado. El delfín gris y el delfín rosado son las dos especies que habitan en la Amazonía y Orinoquía. Estas enfrentan amenazas como la pesca incidental, cacería, pérdida de hábitat, contaminación, cambio climático y perturbaciones acústicas. Le siguen las tortugas carey. La contaminación, la utilización de su caparazón para la fabricación de artesanías, el consumo de huevos y la destrucción de su hábitat son sus mayores amenazas. Su presencia en los océanos es un indicador de la salud de los ecosistemas. Además está el titi cabeciblanco. Fue declarado amenazada en 1973 y desde ese momento el comercio ilegal ha aumentado sus condiciones de amenaza. En Colombia se encuentra entre el río Atrato y el río Magdalena, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y el nordeste antioqueño. La destrucción de su hábitat es el principal peligro en el país para esta especie que puede producir más de 40 vocalizaciones para comunicarse con sus familiares. El siguiente es el caimán negro. Es llamado así por el color oscuro que adquiere su piel en la adultez. Vive en lagos, ríos y otros hábitats de agua dulce, principalmente en la cuenca del Amazonas entre Colombia, Ecuador y Perú. Es el mayor depredador de estos humedales. Gracias a su potente vista y audición, caza durante la noche. La caza ilegal y la pérdida y fragmentación de su hábitat son sus mayores amenazas. Los últimos dos son el pez sierra, el cual se encuentra distribuido en el sur del Caribe colombiano. Una evaluación reciente del estado de las poblaciones de peces sierra en ese lugar muestra un preocupante escenario para esta especie, pues parece encontrarse en niveles mínimos poblacionales. Y por último, el bagre rayado. Esta especie endémica de Río Magdalena que alcanza a crecer hasta 1,5 metros de longitud. Es la segunda especie después del bocachico en importancia comercial de esta cuenca, por lo que la alta demanda la ha sometido a una alta presión pesquera. En conclusión, se ha evidenciado que el ser humano es el principal responsable de que estas especies se encuentren en peligro de extinción, sin dejar de considerar a las especies invasoras y otros factores dentro de las causas de este fenómeno. El propósito de este video es generar conciencia sobre el peligro al que se enfrenta la biodiversidad colombiana para así pasar a tomar acción por voluntad propia en busca de una disminución de esta problemática. ¡Gracias por ver!